gracias, José. Un saludo grande y también un agradecimiento a Diego. Y muchísimas gracias a todas las personas que se están sumando en este momento. Vamos a seguir viendo sobre esta tan interesante terapia, que es la terapia floral, como hemos visto la semana anterior, tan inofensiva que desde la naturaleza llega y se hace parte y sangre de cada persona. La idea es que a través de las gotitas que se usan en la terapia floral, la ansiedad, la depresión, esos estados difíciles que muchas veces nos acompañan en el día a día, que cada vez por las circunstancias a nivel mundial que vivimos se vuelven inciertas, hacen que las personas entren en ansiedad con mucha más rapidez que antes. Entonces, la terapia floral nos viene a ayudar a reconectar nuestra alma individual con el alma universal o con el creador en los términos que el Dr. Bach conocía. Entonces, para quienes están por primera vez, un saludo y un abrazo. Gracias por estar. Y para quienes ya nos vienen siguiendo desde la semana anterior, entonces esta va a ser una continuidad muy metodológica que va a permitir entender más, cada vez más la función de la naturaleza en nosotros y de entender que nosotros también somos parte de esa naturaleza. Somos seres, como habíamos visto la semana anterior, cosmogónicos, y también tenemos que entender que nuestras emociones están basadas en este tipo de circunstancias. Quiero empezar con una frase de Arahi que dice: tú no eres tú, sino él. Él y no tú. Esta frase realmente magistralmente resume el sentido de la unidad, al cual también el Dr. Bach hará referencia ahora. Somos una célula, si es que cabe la palabra para poder visualizar, en el cuerpo de la divinidad, o somos una célula en el cuerpo de la inmensidad del infinito. Y no estamos aislados, tampoco estamos separados. Y muchos de los grandes problemas que tenemos los seres humanos a nivel interior, psíquico, empieza por ese sentimiento de soledad, de aislamiento, y realmente no debemos por qué sentirnos así, porque somos parte del todo. Si cabe la palabra, somos una holografía de ese todo. Y dentro de nosotros recorren este sinnúmero de sensaciones, pero así como a veces nos generan ansiedad, también nos generan un gran sentido de pertenencia. Y cuando tenemos esa pertenencia con la divinidad, no tenemos realmente nada que temer. Bach nos decía: el creador de todas las cosas es amor. Todo lo que registra nuestra conciencia es la manifestación de ese amor. Muchas veces pensamos que sin amor es imposible la vida, o queremos entender al amor y es algo indefinible. Lo importante es irlo sintiendo en nuestra interioridad. Esa manifestación del amor somos nosotros. Entonces, qué cosa más hermosa entendernos así, como la manifestación del amor del infinito. En sí, este pensamiento ya es muy sanador cuando no lo tomamos a la ligera, sino que permitimos que se nos interiorice y permitimos hacerlo parte de nosotros. Cambiamos la visión de la vida, y cuando existe un cambio, existe ya un proceso de salir de un problema y entrar en una fase de crecer espiritualmente. Y vamos a ver en esta conferencia cómo en la filosofía de Bach este pensamiento va a ser realmente medular. El tiempo en el que vivió Bach, desde 1886 a 1936, vamos a ver qué era lo que en ese tiempo
influía muchísimo en el pensamiento, en lo que se llamaría el inconsciente colectivo, cómo estaba la influencia en ese sentido. Entonces, dentro de esta cosmovisión cartesiana, es una de las que imperaba, a pesar de que con Descartes mucho tiempo atrás, él aparece con el pensamiento de todo lo que tiene que ver la corriente cartesiana. En la época de Bach era una influencia totalmente directa, y por qué no decirlo, también esta influencia la vivimos hasta en nuestros días actuales. Entonces, René Descartes, o Cartesius, como también era su nombre, hablaba sobre ese dualismo sustancial entre el alma y la mente. El alma, diríamos así, se traduce lo que en nuestros días serían todos los trabajos mentales y todos los estudios sobre la mente, y el cuerpo físico. Entonces, para Descartes, la mente es la sustancia pensante y punto. Y nosotros luego vamos a ver que la mente es una parte del alma, pero no es en realidad solamente la mente lo que somos. Y el cuerpo físico como sustancia extensa o como sustancia material. Entonces, para él, estas dos sustancias son irreconciliables. Cada uno toma su espacio y cada uno toma su manifestación. También tenemos que una de las influencias en la época de Bach fueron las corrientes de Newton. Newton viene a prácticamente presentar las teorías en donde el universo en sí es visto como una gran máquina. Y como parte de esa gran máquina, esa máquina perfecta, el cuerpo humano también lo es. Entonces viene prácticamente el mecanicismo y todas las corrientes que se van a derivar de esto. En el siglo XVIII es el siglo de la razón por excelencia, marcado también por la revolución industrial, con la mecanización de los múltiples procesos productivos, como dio un giro tan grande el mundo en base a la revolución industrial, circunstancia que todavía en nuestros días actuales lo vivimos, y gran parte de los problemas de contaminación mundial en gran parte son derivados de esta gran revolución industrial que se sigue dando en los países más desarrollados todos los días de la vida. Entonces, juntamente con esto también surge la mecanización de la medicina. Empieza a notarse con mucha fuerza la curación desde el síntoma. Y vemos que esta situación prácticamente perdura hasta nuestros días, en la medicina especialmente alopática. Entonces, para este tipo de tratamiento médico, cuando no hay síntoma, entonces podemos hablar de salud. Y luego vamos a ver que en realidad salud implica muchísimo más que no solamente la ausencia del síntoma. También en este contexto histórico empieza como a suavizarse la vida y surge el romanticismo alemán, especialmente en la última mitad de este siglo XVIII. La manifestación del romanticismo alemán se globaliza, si es que cabe la palabra, y esta manifestación ya tiene connotaciones espirituales, es decir, viene todo lo opuesto a la racionalidad. El romanticismo alemán viene a proponer la unidad de la totalidad. Somos parte de una unidad, somos un miembro de esa gran totalidad. Está visto el universo como un todo, en donde no hay contrarios, en donde esa dualidad entre alma y como sustancia que no se ve, no tiene dualidad con el cuerpo físico, que es la sustancia que se puede topar y palpar. Entonces, no hay contrarios irreconciliables.
sino que se aspira a la fusión o a la unión armónica buscando la totalidad. Prima el sentimiento y el sentido de la vida sobre la racionalidad y sobre el mecanicismo, sobre todo lo tecnológico. Se empieza a entender que el universo es un sistema orgánico. Todo está vinculado con el todo. Entonces estamos hablando de la totalidad. Existe una interconexión a esa gran totalidad, hablando en términos cosmogónicos. El romanticismo alemán representa la añoranza de infinito, ese anhelo humano por lo inconmensurable, la imaginación creadora, la fantasía por lo bello, por lo que es inagotable, esa búsqueda incansable de sentirnos que somos parte de una pertenencia más allá de todo lo que podemos ver y topar. Y de allí que surgen las artes en todos sus campos, la música, la literatura, la pintura, la escultura, que se van haciendo realmente clásicos, porque obedece a esa búsqueda, a esa añoranza de topar lo infinito que empieza como a desplegarse con fuerza desde el espíritu humano. La influencia también en la filosofía de Bach viene directamente desde Freud, que él innova totalmente con una palabra que realmente borra muchísimas fronteras y muchísimas limitaciones, que es el inconsciente. Hasta antes de Freud, esa palabra no existía y no nos pensábamos como seres con un inconsciente que es muchísimo más grande que nuestra conciencia, a donde van o donde está el mundo de los sueños, el mundo de las interrogaciones, el mundo de aquello que en el ser humano no tiene respuesta y que obviamente es muchísimo más que el resultado de una máquina. Entonces, Freud abre puertas a realidades insospechadas. El aporte de él es fundamental a la filosofía sobre la salud y sobre la enfermedad. Cuando Bach está estructurando su filosofía y está organizando sus ideas, estos aportes para él vienen a darle explicaciones que le ayudan a entender la conducta humana que pasa de lo racional a más allá de lo racional, que puede pasar a lo sobreracional o que también puede estar en lo irracional. Es decir, ese mundo del inconsciente que guarda mucho en su obscuridad, llamémosle, no obscuridad en el sentido negativo, sino obscuridad en el sentido de que si yo no tengo luz, no puedo mirar qué hay allí. Entonces, esa luz que nos va a permitir mirar lo que está dentro del inconsciente será parte para Bach de la filosofía que él está creando con los remedios de las esencias de flores. Las flores nos traen la luz que nosotros necesitamos para mirar qué hay en una noche oscura en donde nunca en el día hemos visto qué hay. Como puede haber un hermoso jardín o un hermoso aposento, puede también haber una nada. La obscuridad a la que se refiere Freud nos abre muchas interrogantes y nos ayuda a interiorizarnos y en esa interiorización a ir conociéndonos y también a ir conociendo lo que nos está rodeando y lo que nos atañe a nosotros como seres vivos, como seres humanos. La gran influencia también en la filosofía de Bach representa Samuel Hahnemann.
Hahnemann, realmente para quienes son homeópatas en este curso saben muchísimo más, y la genialidad que tuvo Hahnemann también brilla todavía en nuestros días actuales, y los conocimientos que él empezó a vislumbrar y que nos legó todavía hoy dan para investigaciones realmente muy profundas. Una de sus frases famosas, semilibus curanter. Dentro de cualquier patología, la semilla que produjo la enfermedad también es la semilla que viene a traer la salud, la sanidad. Entonces, Hahnemann le dio nombre a la homeopatía, aunque también se discute que el nombre ya vino desde antes. Hahnemann consideró la totalidad de los síntomas de sus pacientes como parte también de su personalidad. Con Hahnemann ya salimos de la materialidad del cuerpo físico y entramos ya en aquello abstracto que es la personalidad de cada uno, el estado psicológico, y también ya a Hahnemann hablaba de la historia familiar, de la historia personal que viene a repercutir en la psiquis de cada uno de nosotros. Hahnemann defendía el uso de medicamentos únicos en pequeñas dosis en varios intervalos de tiempo. Y recalco esto porque Bach, en la forma de administrar los remedios florales, también parte de estos mismos principios. Recordemos que el doctor Bach, además de ser médico, graduado académicamente, eligió también la homeopatía. Entonces, entre otras cosas, también Hahnemann sostenía la teoría del vitalismo, es decir, cómo funcionan los organismos vivos, cómo los organismos vivos en su forma de manifestar su funcionamiento son organismos también autónomos. Y algo que es súper importante recalcar, Hahnemann creía en la causa espiritual de la enfermedad. Si es que hacemos el paralelismo con el mecanicismo que viene desde Newton, por ejemplo, la causa es mecánica. Con Freud, con Hahnemann, tenemos ya que entender que la causa de la enfermedad es espiritual. Y al ser espiritual, entonces nos estamos en el umbral queriendo adentrarnos en un mundo inagotable, infinito. Ese mundo infinito al que cada paciente necesita ser ayudado para ir escarbando en esa oscuridad del inconsciente, en qué momento ancló con una patología de la naturaleza que sea. Hahnemann, escéptico a la teoría anterior de Kuhlem respecto a la quina, que en ese tiempo se usaba mucho para curar la malaria, Hahnemann utilizó su propio método, que fue ingerir una parte de la corteza para investigar qué le sucedería a su organismo. Entonces, él experimentó los mismos síntomas que experimentan los pacientes que atravesaban por esta enfermedad, que eran fiebre, escalofríos, dolor articular. Entonces, esos síntomas similares a la malaria hacen que en Hahnemann se acentúe su famosa frase, semilibus curanter. Entonces, él llegó a creer que todos los medicamentos efectivos producen en las personas sanas síntomas similares a aquellos de quienes están padeciendo la enfermedad. De acuerdo a la ley de los similares, en que él la llamó y que la sostenía, en esta ley ya era propuesta por
destacados médicos antiguos. En base a esta idea, es también que vamos a ver luego que el Dr. Bach asienta también la filosofía de la terapia floral. Cuando Bach iba descubriendo qué flor sirve para qué, también él sentía parte de la personalidad que estaba estudiando en él mismo. Empezó a sentir situaciones que tienen que ver con con los 38 arquetipos que después estudiaremos cuando estudiemos con detenimiento los arquetipos de cada flor que Bach descubrió. Los homeópatas afirman que Hipócrates pudo haber originado el término de homeopatía. Entonces, no se sabe a ciencia cierta si fue Hahnemann el que puso el nombre de homeopatía a esta ciencia o si ya vino de antes, desde Hipócrates, muchísimos años atrás, inclusive antes de nuestra era. Cuando se habla de que Hipócrates pudo haberle puesto este nombre cuando él descubría la raíz de la mandrágora para tratar problemas que ahora se llamarían psíquicos o psiquiátricos, y también es el que nos va a venir a indicar que la diferencia entre, entre sanar y envenenar va a ser la dosis. Que es con Paracelso que justamente se sintoniza muchísimo más esta frase. Lo que enferma al hombre también es lo que cura. Venimos viendo cómo va evolucionando este término con Paracelso. Y aquí viene su máxima. La dosis hace al veneno o la dosis hace al medicamento. Las influencias más importantes que tenemos en la terapia floral del Dr. Bach, tomadas desde Paracelso también, no son solamente el analizar la sintomatología, sino que así como Paracelso fue tan importante estudiarle al ser humano dentro de un conjunto de astronomía, de las ciencias naturales, de la química, era también sumamente importante estudiar las relaciones más próximas del paciente con el amor o con el desamor. Y para Celso, esta frase también es muy decidora y que Bach la retoma y dice únicamente el hombre virtuoso puede ser buen médico. Entonces, dentro de estos pilares fundamentales de las virtudes que debe tener el médico, está el entenderle a la persona en el contexto en el cual vive. Si el contexto familiar es muy difícil, es un contexto familiar que no ayuda al crecimiento interior de la persona o que le aísla a la persona, entonces vamos a ver que el cuerpo físico, como consecuencia de ese sufrimiento interior, va a producir algún tipo de patología. En Paracelso, las ciencias naturales cobran gran valor y entenderle al ser humano en ese contexto más grande, más allá de inclusive las leyes de la naturaleza, como es la astronomía, vienen a ayudarnos a entender el carácter que va a influenciar en la salud o en la enfermedad. Muchos años atrás también Aristóteles deja una gran huella en la historia de la humanidad, huella que hasta nuestros días todavía brilla, como hemos visto en otros autores. Su pensamiento permanece entre nosotros y eso es parte de un legado que individualmente también nos llega y que a nivel de inconsciente colectivo está latente.
Sabemos que Aristóteles es conocido como el filósofo de las virtudes. Él nos hablaba mucho de la ética de la felicidad. El fin o el bien supremo son esas búsquedas que tenemos nosotros como personas que hay más allá de la existencia, que hay más allá del día a día, que me genera realmente infelicidad o qué me está generando felicidad. Vienen a generar salud, vienen a generar felicidad. Entonces Aristóteles nos dice que, o nos hace entender que queda bien claro que la felicidad y producto de la felicidad, la empatía con el entorno, la salud, es una virtud. Y esas virtudes son las que nos van a llevar a la excelencia humana. Esto es importante también vincularle, si cabe, esta vinculación con ciencias tan antiguas como por ejemplo la cábala hebrea, en donde vamos a entender que el hecho de que una persona entienda ese para qué vino a la vida, para qué el alma divina de una procedencia desde el infinito nos está habitando en nuestro cuerpo, cuando el alma está en el camino de su autorrealización. Eso nos genera virtud. Esa virtud también nos genera felicidad porque nos está enseñando que estamos en el camino adecuado de caminar la vida en evolución y en corrección. Y esa evolución y esa corrección nos traen salud. Aristóteles también manifestaba que la naturaleza del hombre se perfecciona a través del ejercicio de las virtudes y en última instancia somos nosotros los que vamos a elegir nuestra conducta. O entramos en una conducta virtuosa o entramos en una conducta defectuosa. Después de los 13 años, la personalidad empieza a ir definiéndose y empieza a ir sesgándose por uno de los dos lados. O las virtudes le van a acompañar a la persona toda la vida, o la falta de las virtudes va a ir haciendo que también se encuentre con defectos de personalidad que lamentablemente si no se van corrigiendo, si no se tiene la madurez interior, la disciplina interior para irlos corrigiendo, la vida va a ir de tumbo en tumbo. ¿Y qué hace la terapia floral entonces? La terapia floral transforma el defecto en virtud. Por eso es que es muy importante, ojalá este curso se lo pueda después repetir, por ejemplo, a docentes, a los padres de familia. Cuando los hijos están empezando su adolescencia, terminando su pubertad, esa etapa en que quieren independencia, en que quieren buscar su propio camino, en que hay una necesidad de manifestación de su sí mismo, se pueden confundir sin el apoyo adecuado. La terapia floral viene a ayudar de una manera increíblemente franca en esos estados de confusión existencial que el puber y en el inicio de la adolescencia se dan. De la mano con el padre, de la mano con el docente o de la mano con el terapeuta o con el adolescentólogo, sería súper importante combinar también las esencias florales. Cuando ya sepamos los 38 arquetipos, sabremos cuáles son las bondades de qué flores, de qué esencias serían las más recomendadas para esta transición importante de la vida. Dentro de las influencias en la terapia del Dr. Bach también vemos la cosmovisión monista panteísta. Esta señala un principio divino siempre presente en la naturaleza, la que es expresión del infinito divino a la que hay que exaltar antes que medir. Para el panteísta, Dios está en todas partes, está en el sol,
está en una gota de agua, está en la nube, está en el otro, está en la mirada, está en una sonrisa, está en una piedra. Entonces, es esa doctrina que sostiene que el universo en su generalidad es Dios manifestándose a través de esa materialización. Esta corriente está también en contra del individualismo, porque este monismo es la idea de uno, la unidad. Soy parte de esa unidad, entonces la respeto. Soy parte de esa unidad, me siento insertada en ese todo. No hay conciencia de separatividad. Es una forma de conciencia sistémica. Y está intercomunicado con el quinto principio de Bach que vamos a ver al final en este mismo día. La influencia de Rudolf Steiner es claramente notoria también en la filosofía de Bach. Sabemos que Steiner fue el fundador de la antroposofía, la educación Waldorf, la agricultura biodinámica, su propia forma de medicina y de la nueva forma artística que es la eurídice, es esa manifestación, cómo saco lo que está dentro de mí. A través de la euritmia puedo darle forma a lo que tengo adentro, a eso informe, esa energía informe que me bulle dentro de la conciencia, puedo sacarlo a través de las manifestaciones artísticas. La pasada semana veíamos que inclusive se dice que Steiner fue quien le animó a Edward Bach a entrar a estudiar como él estudió las flores. Nos habla también Rudolf Steiner del sendero del autoconocimiento. Ese sendero que sí o sí nos conduce a la espiritualidad que tenemos dentro. Es decir, estos conceptos, estas formas de pensar, de sentir la vida más que de explicarla, obviamente nos alejan a distancia inmensa de las teorías mecanicistas que también existieron, como vimos, estaban en auge en el tiempo de Edward Bach. Steiner nos decía que el ser humano se mueve en el anhelo de libertad, entre el impulso del amor y la capacidad de creer en sí mismo. En el anhelo de creer en la propia capacidad es lo que nos convierte en algo único y en algo especial, porque cada uno tenemos mucho que dar, pero con las diferencias individuales, ese único que tenemos que dar en realidad está aportando al universo y en términos cabalísticos estaría aportando a la corrección del mundo entero, entendiendo al mundo como esa hilaridad del inicio al final de los tiempos, esa eternidad y esa grandiosidad al cual una persona puede ayudar a corregir. Entonces, Rudolf Steiner siempre nos está invitando a conocernos a nosotros mismos. Desde conocernos a nosotros mismos, como la antigua máxima socrática, conócete a ti mismo y conocerás al universo. Desde ahí se resuelven todos los conflictos. Con las esencias de Bach, la esencia floral ayuda a ese autoconocimiento para ir resolviendo las situaciones difíciles de la vida. Y Steiner nos decía que quien puede realmente entrar en la antroposofía es el que quiere encontrar aquello que busca, pero a partir del corazón. Es decir, no es esa búsqueda por la búsqueda,
no es esa búsqueda mecánica de mirar, de palpar, de medir, de pesar, de experimentar, de hacer una experiencia, sino que es esa búsqueda del corazón, que también yo le relaciono con la enseñanza cabalista, porque el cabalista, la búsqueda que hace del infinito es el llamado que siente desde el corazón. Se habla de que hay un cerebro en el corazón y que es ese cerebro del corazón el que nos hace ir en las búsquedas de la existencia, en las búsquedas que están más allá de lo que está a simple vista o de lo que está a la luz del día. Esa búsqueda que está más allá en lo secreto es lo que nos va a permitir ir ampliando nuestra conciencia y nos va a permitir que nos vayamos sintonizando con el infinito. Entonces, estas cuestiones antroposóficas nos hacen sentir determinadas cuestiones y determinadas interrogantes sobre la esencia de nosotros, sobre la esencia del mundo que nos abraza, del mundo que nos sostiene. Y a su vez, esta búsqueda se vuelve una necesidad vital. Steiner nos decía que para encontrar esas respuestas tenemos que sentir esa imperiosa necesidad de buscarlas, así como cuando sentimos hambre o sentimos sed, nos vemos obligados a buscar el alimento y el agua. También interviene la teofanía. ¿Qué significa la manifestación o la aparición? Que es la revelación de la divinidad. Esta palabra deriva de una voz griega, teofaneia, palabra que se compone de teos o de Dios y de aparecer, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios aparece. Y dentro de la teofanía podemos encontrar aquellas manifestaciones o aparecimientos milagrosos que se ha estudiado especialmente dentro del mismo católico. No hay límites entre lo que se manifiesta y la manifestación, es lo que nos hace entender la teofanía. Es un solo organismo infinito, no tiene nada de sí que lo limite. Entonces, Bach se rodea de estas instituciones de carácter iniciático que tienen como objetivo la búsqueda de la verdad dentro de, yo diría, como una parafilosofía o un sentido filosófico que también ya se intercala con ese querer entender más lo que es la conducta humana y que se va a entrelazar con el desarrollo de lo social, lo moral, lo humano. Yo soy más yo mientras más me relaciono contigo. Es decir, yo aparezco más mientras he podido relacionarme más con el otro. Entonces, esa relación día a día acá se vuelve realmente parte importante de esa evolución. Y aquí también tenemos para el conocimiento de todo lo que Bach nos legó, la influencia, por ejemplo, de la masonería. Bach siempre dijo que fue masón, él practicaba esta filosofía. Y bueno, entendamos la masonería, que para ellos la escuadra y el compás es el símbolo entre la materia y el espíritu. El compás es el símbolo del espíritu que tiene un poder sobre la materia. Y los grados de apertura del compás simbolizan en la tradición masónica las posibilidades y los grados del conocimiento. El compás no está más abierto porque nos está indicando los límites materiales, los límites
hacia dónde la conciencia puede ingresar a la materia. Es decir, Amazona, pero estudiado para lograr entender que la espiritualidad o el espíritu no puede entrar en la materia en la cantidad o en la fuerza que quisiera o con el potencial que tiene, porque de alguna manera la materia limita la dosis, digamos así, con la que el espíritu puede traspasar esa materialidad o puede ocupar esa materialidad. Bach enmarca su corriente de pensamiento en cuanto a la salud y enfermedad, como estamos viendo, alrededor de todas estas corrientes a las que está abierto su pensamiento y despliega desde allí esa forma de tratar a la persona y no a la enfermedad. Y en esto le parafrasea a Hahnemann cuando manifiesta que la enfermedad no tiene el mismo origen, sino que la manera de mirar la vida y las actitudes de la persona juegan un rol fundamental. No existe enfermedad, lo que existe es enfermo. Bueno, con las mutaciones de último momento, estamos viviendo ahora las mutaciones del virus, del coronavirus, afecta o se instaura en las personas también con ciertas diferencias. Y bien pudiera esto estarse entendiendo con estos principios. No existe enfermedad, existe enfermo. Entonces, ¿qué es lo que el enfermo permite ingresar a su soma o a su cuerpo físico? ¿Y qué es aquello que el enfermo frena en su mente subconsciente o en su mente, en su yo superior? ¿O qué es aquello que en la física cuántica estudiamos que se adelanta en segundos a la respuesta que va a dar la mente humana, el pensamiento? ¿Qué es aquello que se adelanta en segundos y que bien puede eso decirle a la enfermedad, no, aquí no entras? ¿O qué es que en otra persona la enfermedad entra con mayor fuerza? Bach concuerda en la unidad psicofísica, no concuerda con el paradigma cartesiano. Bach concuerda con el enunciado de Einstein, en donde dice que el ser humano es un ente formado por cuerpo físico, la psiquis humana y el alma divina, en donde se interpenetran o se tejen y ese entretejido somos nosotros, somos ese resultado. Bach comprende la relación de las emociones y la espiritualidad. A más desarrollo o búsqueda en disciplina de la espiritualidad, las emociones van a ser diferentes. Una emoción de una persona que se queda en lo cotidiano sin buscar ese más allá, sin ese esfuerzo personal, van a ser un tipo de emociones. Pero la búsqueda disciplinada de experiencias emotivas superiores van a venir marcadas por la disciplina que la persona en su propia voluntad maneja para encontrar emociones superiores. En Cábala, por ejemplo, se habla de la Debekut, ese sentir interior que hace que algo del ser humano, el alma, ese algo, se fusione con emociones totalmente superiores que inundan a la personalidad,
que inundan a la mente, al pensamiento, que inundan al cuerpo físico, o que inundan realmente de luz toda la geografía del cuerpo humano. Entonces es esa búsqueda que hace la diferencia y lo que el Dr. Bach comprendió en las emociones de la espiritualidad. Él también pensaba que el cuerpo humano está formado no solamente por lo que estudiamos a nivel de la fisiología, el funcionamiento casi mecánico, como se ven en los libros, en base a estudios anatómicos, sino que hay más allá. Es decir, hay formas o fluidos que se están dando mientras la persona está viva y que esos fluidos y esos colores y esos sonidos y esa armonía lamentablemente ya no se van a encontrar para estudios en cuerpos que ya carecen de estar vivos. En el pensamiento de Bach, en su cosmovisión filosófica, vemos que muchos pensadores han influido, y también el budismo, la gnosis, el taoísmo. Para él, para el Dr. Bach, es fundamental la conexión de lo que llamamos alma humana con el Creador todopoderoso, infinito, inmortal e inconmensurable. El alma que se conecta con esa fuente va a tener este tipo de sensaciones y este tipo de entender la vida de una manera totalmente diferente que una persona que no tiene esa conexión a través de su propia voluntad de querer experimentar esa fusión de lo que Bach llamaba el alma universal con el alma individual. Para él, el ser humano ha venido a perfeccionarse en la vida en su camino de evolución. Ahora vamos a ver algo que ya es como que nos vamos a ir centrando más en Bach, que son los fundamentos filosóficos y las verdades fundamentales. La filosofía de Bach contiene 5 principios filosóficos básicos, o lo que él llamó las verdades fundamentales de su filosofía. Porque Bach nos dejó no solamente un sistema de sanador que son las esencias florales, sino que también Bach nos dejó un sistema de pensamiento que es el que acompaña a las esencias. Estos pilares son parte muy importante de su concepción terapéutica, en donde él destaca esa cosmovisión ecológica de la salud. La antropología psicológica es el concepto del ser humano compuesto del alma y el cuerpo. Sabemos, ya los hemos dicho. 7 cuerpos con el físico, 6 cuerpos de conciencia y un físico, entonces son 7. Él va a encontrar 38 dimensiones psicológicas o 38 arquetipos emocionales, que los vamos a ver en las 38 flores que él eligió y en las cuales basa la terapia floral. En esta filosofía también interviene esa dimensión ética de la posguerra, que vivir la posguerra trajo como mucho para el alma humana, para entender muchas cosas. Dentro de los primeros principios o verdades fundamentales, tenemos el principio que él llama de divinidad, humanidad.
El hombre tiene un alma que es su ser real. Esto ya lo hemos visto. El alma es un ser real que traspasa la vida, que traspasa la muerte, que vamos a entender que el día en que nacemos no es nuestro principio hablando del alma, sino que el alma tiene un principio muchísimo más lejano, un principio eterno. Bach nos va a hablar de que el ser humano es un ser divino, hijo del creador de todas las cosas, que el cuerpo físico es el templo terrenal del alma, que el alma es nuestro ser divino que reside dentro de nosotros y también en torno a nosotros. El alma no solamente está dentro de mí, sino que también está en mi entorno y que puede ser algo muy grande en relación a mi cuerpo. El alma quiere ordenar la vida, pero el alma puede ordenar la vida siempre que el cuerpo lo permita. Entonces, al hablar del cuerpo y qué es lo que no le permite al alma ordenar la vida de una persona, tenemos ya muchísimos factores. Uno de los factores es ese factor egoico que puede a la persona llenarle, por ejemplo, de orgullo, de yo sé más, de yo no necesito saber estas cosas, y de alguna manera no permite la mente que el alma ordene la vida. Y vamos a ver cómo las esencias ayudan a que, de acuerdo a esos 38 arquetipos, hay arquetipos que influyen más o que influyen menos en la personalidad humana, se puedan conjugar situaciones de tal manera que el alma no resulte ser afectada, porque es lamentable cuando el alma nuestra resulta ser afectada por nuestro propio cuerpo. Esto da para hablar muchísimo y para, en base a este principio, entender muchas patologías emocionales, psicológicas, y es realmente para hacer un curso entero. Dentro de este mismo principio de divinidad-humanidad, entonces, entendemos que el alma individual es una guía, es un vigilante, es algo bondadoso que nos habita, que nos lleva siempre de lo mejor a lo mejor, que es una chispa del Todopoderoso, que es invencible, que es inmortal y que es nuestro ser superior. La salud emocional, la salud física, la salud inclusive económica, la salud relacional, se darán cuando entonces el alma sea la que tome el timón. O yo pongo un ejemplo, ¿qué pasaría si el auto que nosotros queremos conducir está conducida por un niño de 5 años o que un chimpancé nos quitó el volante y quiere conducir? Más o menos de ese ejemplo, el ejemplo del chimpancé es un ejemplo un tanto grosero, pero es cuando la mente y el ego están ocupando el lugar que le corresponde al alma para dirigir la vida. Los conflictos que se dan a nivel psicológico, inseguridades, depresiones que luego se van somatizando, por ejemplo, alergias, cefaleas constantes, problemas del sistema digestivo, subidas de presión. Muchas veces son el llanto del cuerpo porque empieza a sufrir porque no tiene vigilante, no tiene un guía bondadoso, la persona no va de lo mejor a lo mejor, como la vida está diseñada. Eso no significa que no tengamos que resolver problemas. Eso no significa que no tengamos situaciones
que debamos superarlas. Pero las situaciones adversas, si es que estamos dentro de la contención de nuestra alma a nuestro cuerpo, van a ser situaciones que en vez de producirnos enfermedad, sufrimiento y conflicto, nos produzcan un crecimiento interior, que nos hagan sentirnos más seguros de nuestra parte interna o de nuestra alma. También en este principio de divinidad, humanidad, vemos que hay una realidad corpórea y espiritual, es decir, la realidad del cuerpo físico cuando el cuerpo físico cumple su rol. El rol del cuerpo físico es totalmente importante. No tiene un rol secundario al alma, pero así como dice en las constelaciones familiares, se me fue el nombre, hay orden en una familia y el amor está cuando el orden está presente. De alguna manera, el orden entre mi propia alma y mi propio yo corporal se van a llevar bien y van a ponerse de acuerdo cuando el cuerpo físico ocupa su rol, y cuando el alma también ocupa su rol. El ser real es imperecedero, trasciende al tiempo y al espacio, porque tiene una raíz, nuestra raíz de alma está en el infinito. No pertenece a las coordenadas del tiempo y el espacio. Entonces, por eso es que el alma es un atributo divino, es una extensión, por decirlo así, de la divinidad, para las que no hay leyes de tiempo ni espacio. El alma entonces es una porción divina en la naturaleza humana. Otorga a la persona una identidad real, es decir, también una identidad imperecedera. El cuerpo físico es frágil, es necesitado. Como vimos desde el templo terrenal del alma, el cuerpo está para guiar la experiencia evolutiva en un determinado lapso espacio-temporal. El alma va a saltarse ese espacio temporal como lo hemos visto. El segundo principio es el principio de perfectibilidad humana. Para Bach es un sentido de la vida y viene bajo una propuesta ética. Bach nos dice, nosotros, tal y como nos conocemos, estamos en el mundo, somos personalidades. Estamos aquí para obtener el conocimiento y la experiencia que pueda lograrse a lo largo de la existencia terrena. Estamos aquí para desarrollar las virtudes que nos faltan y para borrar de nosotros todo lo malo que podamos tener. De este modo podemos avanzar por el perfeccionamiento de nuestras naturalezas. Por eso es que se dice que entrar en la terapia floral es entrar en un camino de perfectibilidad. Esa perfectibilidad en realidad es algo que nos sirve a nivel personal, pero que si ya lo podemos hacer a nivel personal, esa influencia mía puede influenciar al menos en el entorno más próximo, cercano al que yo tenga. El alma sabe qué entorno y qué circunstancias nos permiten lograr mejor esas correcciones. Y por tanto nos sitúan en esta rama de la vida más apropiada para nuestra meta. Muchas veces en las consultas vienen las personas y no entienden realmente por qué están
dentro de un contexto familiar X. Ese contexto familiar, esos padres, esos hermanos o esos hijos, que justamente son las personas que la divinidad nos ha puesto no al azar, sino de una forma totalmente que cuadra, que une pieza con pieza, que no va a dejar ninguna separatividad, es lo que, aunque no entendamos desde la razón, es lo que más nos hace falta para llevarnos a esa perfectibilidad. Las situaciones relacionales caóticas, familiares, la falta de comprensión, la falta dialógica, como su palabra indica, diálogo. Día es la claridad, la transparencia, lo que nos permite ver, y logos es el verbo, es el tratado de esa misma claridad. Pero cuando ese diálogo falta, se entorpece la relación familiar y muchas veces el alma entra en sufrimientos muy grandes. Para atenuar estas dificultades, estas dificultades relacionales en el seno familiar, es importante volver al principio anterior. Cuando dejamos que nuestra alma ordene nuestra vida y así el alma de cada uno de los miembros de una familia ordene la vida de cada uno, entonces esa familia con orden y las personalidades que están desarrollándose en ese contexto no tendrán que pasar por situaciones agobiantes o por situaciones duras ni difíciles. ¿Por qué? El alma es inmortal y el alma es sabia y el alma sabe más de lo que sabe el ego o el yo corporal. Sabe mucho más de lo que sabe la mente. Entonces, de ahí partimos de entender que la enfermedad psicosocial, como por ejemplo las enfermedades familiares, no se resuelven con test ni se resuelven evaluando la personalidad para etiquetar a alguien, sino que se resuelven estudiando qué porción de alma la gente ha permitido para que el alma tome el control de esas vidas. Cómo esa parte interna sabia en nosotros está tomando el control de la vida y cómo se está relacionando con el otro, con el hijo, con el padre, con el cónyuge, con el hermano. Hablamos de que el alma viene de un principio sanador de amor. Cuando el alma está conectada a la fuente que es el creador de la vida, es una fuente de amor imperecedero, es una fuente de amor universal y de salud. Entonces es un principio totalmente diferente a cómo en la fragmentación de las ciencias, en la fragmentación del conocimiento, en la fragmentación de la medicina, se está tratando a los asuntos de la vida. A través del alma inmortal, la personalidad es perfectible. Estamos entendiendo que Bach nos está resumiendo todo un sistema filosófico, metafísico, que nos está ayudando a entendernos mejor, a crecer, a entender la vida, a entenderle a la vida como un espacio inconmensurable de amor, de salud, de buenas experiencias, de un buen caminar en la vida. Dentro de este mismo principio, vamos a entender que la personalidad se manifiesta a través del cuerpo físico. No tiene otra forma de manifestarse el alma si no es a través del cuerpo físico. ¿A través de qué? Especialmente a través de la mente. La mente que expresa emociones, pensamientos, sentimientos, anhelos. Para Bach somos un patrón floral. Este patrón floral es transitorio. Este patrón floral va cambiando porque va cambiando la estructura de personalidad, porque va
apareciendo lo que es la evolución del alma. Las emociones en el ser humano que está en una búsqueda permanente y entrando en ese camino de perfectibilidad, van a ir siendo mejores emociones en el día a día, mejores anhelos, mejores sensaciones, un mejor leer la vida, un mejor leer las dificultades, un mejor leer todo lo que nos acontece y que nos lleva a madurar. Cuando vamos madurando, entendemos las circunstancias por las cuales tenemos que ir atravesando y empezamos a llevarnos bien con la vida. Empezamos a habitar la vida. El alma entonces es ese sostén para la materia, que es lo que viene a sazonar, lo que viene a endulzar la experiencia evolutiva que tenemos. El hombre en su aspecto cualitativo es perfectible, pues está conectado a su esencia divina. El alma y la personalidad conforman al ser humano completo. La personalidad es el patrón o tipo psicofísico con el que comparecemos y con el que nos identificamos en el mundo. Todos absolutamente tenemos algo nuevo que aportar. Algo que, si bien es cierto, es producto de un conocimiento, esa forma, esa impronta, esa manera de decirlo, podemos llegar a un sector que otro compañero de camino, por ejemplo, no puede hacerlo. Entonces, cada quien en su propia identidad tiene algo que contribuir con la evolución del mundo, con la evolución del universo. A través del alma nos conectamos con esa estructura íntima que nos da armonía y que al tener armonía la salud va a permanecer en nosotros y que si por alguna cosa la salud se ha ido, la salud va a volver, porque vamos también a entender que la salud y la enfermedad están enseñándonos siempre. La enfermedad es un maestro que viene a decirnos que hay algo que cambiar en nuestros patrones de cómo estamos viendo la vida. Un accidente, una caída, una fractura, un golpe fuerte, ¿qué nos quieren decir? Sal de estar siempre afuera, interiorízate, conócete. A lo mejor reimagina tu vida, reescribe tu vida. Entonces son altos, semáforo en rojo, en ese día de colegio que la vida nos pone, pero no por daño, no por dañarnos, sino por hacernos volver al camino realmente en donde el alma tiene que retomar el orden. Y retomar la armonía con esa conectividad divina. Entonces el alma guía la experiencia evolutiva y la conexión entre la persona y entre Dios. Como Bach le decía, con el creador de todo, absolutamente de todo lo que existe. En este principio también el Dr. Bach aplica el sistema terapéutico de la curación, obviamente a través de la esencia floral, haciéndonos comprender que una persona sana es una persona feliz. A través de la felicidad alcanzamos la realización de la vocación o la misión con la que aportamos en felicidad a la evolución del todo. No hay nada que esté aislado.
somos parte de ese todo perfecto, pero que está también siempre en camino de evolución, siempre propositiva. Entonces Bach creía que hay un sentido de la vida, y esto es muy similar también al Tikkun Olam que ya he hablado antes, que dice que una persona cuando realiza el propósito de su vida, por ejemplo, si vino a ser médico, es médico, no va a ser un médico mediocre, no va a ser un médico amargado, no va a ser un médico que se fatigue porque por más cansado que esté, al estar dentro del camino de su vida, de la realización de su alma, va a sacar fuerzas de donde se dice de donde ya no hay. ¿Por qué? Porque en el camino está disfrutando de su proceso. La persona que disfruta en su trabajo es una persona que no se agota, es una persona feliz. La persona que tiene que ir a su trabajo y que cada lunes por la mañana siente que va a su cárcel y que sale viendo alacranes porque todo lo que pasó en el día le ha agobiado tanto, a lo mejor es la persona que alcanza a jubilarse, pero que todo el proceso después de su jubilación va a ocuparlo el dinero y el tiempo para sanar todo lo que se enfermó en tantos años, de ir a un trabajo en donde no se sentía que es para él. Entonces es una parte muy importante en la filosofía de Bach, encontrar el sentido de nuestra vida a través de la vocación. Los sistemas que en los países hacen universidades por sorteo, alguien que quiere ser médico no alcanzó el puntaje y tiene que ser mecánico. Por Dios, o sea, ¿qué estamos haciendo con el alma de la gente? También a ese nivel. Todos aportamos desde la felicidad, todos estamos aportando desde lo que nos apasiona, desde aquello en donde encontramos que crecemos, que nuestra vida tiene sentido. Ahí se desarrollan nuestras potencialidades y sin esfuerzos damos a luz cada día lo mejor que somos. Nos creamos cada día, renacemos cada día, porque estamos dentro de ese diseño original del que fuimos creados, en una realización que nos completa, y esa completud se va alcanzando con el día a día. El tercer principio de Bach es el de la eternidad y el de la transitoriedad. El alma, al ser eterna, reencarna para continuar su evolución. Este también es un principio de la Cábala hebrea, la reencarnación del alma. No alcanzamos en una existencia a entender la vida, no alcanzamos a entender para qué estamos acá, no alcanzamos a sanar o a saldar deudas emocionales, deudas familiares. Entonces, el proyecto queda incompleto con la muerte. Y el tribunal divino nos pone en el momento justo, en el lugar exacto, desde donde empezamos a continuar con el camino de la evolución para ir en el camino de la perfectibilidad del alma. Que nos adecuemos más o que nos adecuemos menos a ese contexto familiar que me tocó, justo este padre que me tocó, este padre que yo odio, me tocó como padre este hombre, ¿no? Bueno, no es mi caso, pero en la consulta uno siente y ve eso. ¿Por qué este hijo, este hombre, por qué este ser me tocó a mí como hijo? ¿O por qué este me tocó como hermano? Esa es una lectura desde el yo. Esa es una lectura desde la individualidad y desde la fragmentación. Es una lectura que nos enferma y que nos aísla de la unidad.
¿Cuándo pasa esto? Como lo vimos, cuando no le permitimos al alma ocupar el orden de la vida. Pero cuando le permitimos, vamos a entender que este país, esta ciudad donde yo nací, este pueblo que no me aporta como yo quisiera, no es lo mismo vivir en esta ciudad que vivir en Holanda, porque a mí me tocó vivir aquí, porque estos políticos que yo tengo. Entonces, el alma cuando ingresa a darnos orden, nos da la luz para entender qué es aquello que tenemos que corregir. Nuestro breve paso por la tierra, nos dice el Dr. Bach, que conocemos como la vida, no es más que un momento en nuestra evolución. Es ese día de colegio, que aunque por el momento solo entendemos y vemos nuestra vida, la vemos como la única vida, nuestra intuición nos dice que nuestro nacimiento estaba infinitamente lejos de nuestro principio. Nuestras almas son nuestro auténtico ser interior. Y sabemos, hemos dicho, son inmortales. Y los cuerpos de los que tenemos conciencia son temporales. Meramente, nos dice Bach, como caballos que nos llevan a un viaje o instrumentos que utilizamos para hacer un trabajo dado. Estamos viendo cómo le sitúa Bach al cuerpo físico, no menos importante, pero sí un instrumento que debe ser regido por esa fuerza interior eterna, inmortal, que fluye de la fuente inconmensurable, eterna. No, ya no es eterna, es infinita, porque nosotros, nuestra alma es eterna. Pero hay una diferencia entre ser eterno y ser infinito. Remotamente, nuestra alma humana tiene un principio y tiene un fin. No es el principio y el fin corporal. El fin del cuerpo físico y el principio del cuerpo físico tiene una fecha de nacimiento y una fecha de fallecimiento. Y es totalmente efímero. El alma tiene un principio lejano y un final lejano, está dentro de la eternidad. Pero esa alma individual tiene una raíz infinita, infinita. Y dentro de ese infinito está el creador, que Bach lo llama, perdón, el creador de todas las cosas. La propuesta de perfección es un tema ético. Bach nos invita a activar y desplegar al máximo nuestras realizaciones para obtener todo el conocimiento que podamos alcanzar en la vida. Imaginémonos si nuestra vida, no, tomemos conciencia, no nos imaginemos, solo tomemos conciencia de que nuestra vida es tan finita. Cuando yo estudiaba en el colegio, un profesor me decía, si ustedes regresan a ver, atrás de los talones ya viene la vejez. Y ahora, claro, el tiempo ha pasado. Nuestra vida es tan finita. ¿Cómo siendo tan corta tenemos tiempo para deprimirnos? Para no entender la vida, para renegar muchas veces de la vida, para desear el final, para desear la muerte. Eso pasa cuando entonces estamos desconectados entre nuestro cuerpo, nuestra mente humana, con la mente divina, nuestro cuerpo físico con el alma eterna. Somos seres capaces de construirnos a nosotros mismos, nos decía Aristóteles. Con él el camino para construirse a sí mismo es largo porque las virtudes se logran a través de los hábitos. Aristóteles nos decía que si no hay buenos hábitos, no podemos construirnos, no podemos hacer crecer el alma. Para acortar ese camino que Aristóteles le veía tan lejos y que ocupaba mucho tiempo en la corta vida humana. Entonces viene Bach y propone acortar ese camino para llegar a las virtudes con la intervención de las esencias florales. Porque las esencias vienen a ayudar a la personalidad a dar el cambio del defecto a la virtud.
Es como que si las esencias nos ayudan, lo que nos demoraríamos 2 o 3 años en entender un defecto nuestro para asimilarlo, comprenderlo, salir del juicio, integrarlo y superarlo. Es un proceso largo. Adquirir una virtud transformándolo del defecto, nos acorta el tiempo. Y ese tiempo nos ayudan las esencias. Y de ninguna manera las esencias vienen como a interrumpir un proceso natural, sino que solamente es como pongo a lavar la ropa y lavo a mano o me ayudo con una máquina. Hemos venido a la vida para crecer y para perfeccionarnos, entendiéndose perfección, el despliegue de potencialidades, de estar conscientes de un estado de felicidad y de salud. ¿Y para qué necesitamos estar conscientes? ¿Para qué? Si de pronto la gente es feliz, si el fin de semana se dedica a ver el fútbol y a tomar cerveza, o sea, ya no hay más. Es porque en cada vida, en cada retorno, tenemos realmente la obligación de aprender. Y el conocimiento es infinito. No nos alcanza la vida para el conocimiento universal. Por ejemplo, para las leyes de la naturaleza. Aún más las leyes divinas o aún más todo ese conocimiento que tiene que ver con el alma. El tiempo es muy rápido. Y porque es imperioso trascender y también porque es imperioso subir el nivel de conciencia. ¿Por qué? El nivel de conciencia muy bajo de una persona afecta al universo. El nivel de conciencia más estilizado de una persona, un nivel de conciencia más alto, también va a ayudar a que el universo sane, porque el universo también se enferma. El universo se enferma con una mala mirada de uno sobre otro. El universo se enferma con un mal pensamiento que uno puede emitir sobre el otro, con un pensamiento de odio, de egoísmo, de celo, de envidia. No se afecta solamente la psiquis del que odia. Lamentablemente, porque somos parte de un todo, estamos enfermándole el universo. Entonces, por eso y para eso necesitamos ascender de niveles de conciencia para ir sanando lo que hemos destruido. Lo que nos abraza, lo que nos proporciona la vida, no ha sido valorado. Un político que miente destruye grandes porciones del universo porque juega con esa credibilidad de la gente sencilla. Y la gente cuando es engañada siente rabia, odia, siente ira. Y todo eso está enfermando el mundo, el universo, no solo el planeta, el universo entero no puede avanzar en su sistema evolutivo como debería avanzar, como el Creador planificó que avance. Para crear salud, sin felicidad, no hay manera. Una persona que es infeliz no puede ser sana, al menos ya ha venido cierta edad, ciertos años. Necesitamos estar conscientes para desarrollar el potencial que traemos. Si el 90% de la población mundial hubiera desarrollado su potencial sin ira, sin frustración, sin odiar el trabajo, sin odiar al prójimo, sin envidiar al vecino, sin quererse llevarse al cónyuge ajeno, no tuviéramos necesidad de que la humanidad haya retrocedido en algunos aspectos tanto como lo ha hecho. Aristóteles
nos decía, dejemos de ver solamente la materia así como es, sino que empecemos a ver en la materia lo noble que tenemos. Empecemos a ver en nuestra propia materialidad que la materia es noble. Hagamos que nuestro cuerpo físico alcance esa nobleza como parte del alma, porque es alma también. Y Bach nos decía que debemos interesarnos activa y vivamente por todo cuanto nos rodea. Estudiar durante todo el día. Aprender, aprender, aprender siempre. Porque en el conocimiento está también la amplitud de la conciencia. Ver la verdad que se oculta detrás de todas las cosas. Navegar el arte de adquirir conocimiento. Bach nos va a decir que uno de los mayores errores es la ignorancia. Y contra la ignorancia está el conocimiento. Quien ignora genera muchas actitudes difíciles para sí mismo y para la vida de los demás. Experimentar y aprovechar las oportunidades de utilizar para crecer personal y en colectivo. Si yo puedo aportar para mi propio crecimiento, estoy aportando para el conocimiento y crecimiento de los seres con los cuales interactúo. Y eso es aportar para la salud y también es aportar para el desarrollo de la evolución del universo. Dentro de este principio, Bach define 3 momentos que ya vienen para la terapia y que es el ayudarnos a nosotros mismos primero y para quienes somos terapeutas, es el ayudar a que el consultante se dé cuenta. Cuando viene una persona a la consulta, justamente viene porque no ve más allá del propio límite que por la circunstancia difícil que está atravesando no puede ver más. Nos ayuda mucho Chestnut Wood y vamos después a verlo, qué significa. Después de darnos cuenta está el cambio de visión sobre el problema, sobre nosotros mismos y mucho nos va a ayudar Walnut. Ese proceso activo intrapsíquico de cambiar. ¿Cómo miro la vida y cómo debo mirarla? ¿Cómo veo que es la vida para mí y cómo en realidad es la vida? Hay una gran diferencia en cómo la estoy mirando yo por mis propios filtros, detrás de mis propios filtros, y cómo realmente es la vida, quitándome esos filtros. Y luego viene una reconstrucción de procesos interiores que nos ayudamos con castaño dulce, porque esa reconstrucción de procesos interiores tiene que ver con reiniciar el camino en la dirección correcta. Muchas veces nos vamos desviando del camino trazado por el alma para nuestra vida, nos podemos confundir. Chestnut Wood es la esencia de los aprendizajes, entonces nos está ayudando a ir entendiéndonos. El ser humano debe caminar la vida a través de los aprendizajes y de las virtudes. Aprender realmente nos hace crecer. Como hemos visto, encarnar las virtudes nos permite elevar la conciencia. Llegamos a la vida con un proyecto inacabado. Esa es una cualidad cualitativa y venimos a desarrollarlo, venimos a terminar ese proyecto. ¿En qué tiempo lo terminamos? A veces viene un niño y vive 3 meses en el vientre de la madre y se va. Aunque hayan faltado 3 meses, en esos 3 meses, dentro del vientre de la madre, esa alma aprendió lo que le faltaba.
o se va en 5 años, o en 90, no interesa el tiempo. Interesa que en ese tiempo que la vida nos permite estar y que nosotros, como hemos visto, permitimos que nos habite el alma y nos organice, es el tiempo que cada alma necesita para desarrollar ese trabajo inacabado con el que llegamos a la vida. Al caminar el camino correcto, encontramos todo lo adecuado para desarrollarlo. La adversidad se puede convertir en justamente lo que nos ha producido valor, fortaleza para desarrollar aquello a lo que hemos venido. Formamos una personalidad resiliente, por ejemplo, y de la adversidad le transformamos en nuestra mejor aliada, porque nuestra personalidad, tal vez muy tímida, la convertimos en una personalidad resiliente. Entonces, todo lo que nos trajo el entorno no fue equivocado, ni fue malo. Fue exactamente lo necesario para esa transformación interior. La consecuencia es completarnos a nosotros mismos, sabiendo que estamos en un camino infinito que nos lleva a ser mejores cada día. Lo que Bach llamaba ese camino de la perfectibilidad a lo que el cual el alma tiene que caminarlo. Entonces, la cualidad perfectible es infinita. La terapia floral nos ayuda a perfeccionar las virtudes. El alma sabe el entorno que nos permite lograr de mejor forma nuestra misión. Ella contiene la sabiduría necesaria y sortea las circunstancias que no son azarosas. Esas circunstancias son los factores perfectos para nuestro aprendizaje. Entonces, es perfecto. Lo que nos pasa, lo importante es que muchas veces nos falta la luz suficiente para mirar. Y entonces ahí no entendemos, nos perdemos. Y muchas veces también podemos entrar en situaciones de vacíos interiores que nos llevan a cometer más errores. Hasta que el yo, el ego, el orgullo, la vanidad, la soberbia, permitan hacerse a un lado para que gobierne el alma. Ahí las cosas cambian. Hay dos grandes cosas que nos impiden avanzar, que son el miedo y la ignorancia. Por eso es que Bart nos decía aprender, aprender, aprender. Conocer, conocer, conocer en ese día de colegio, lo que más podamos. Porque si queremos avanzar, tenemos que salir de estos dos factores. El miedo es un factor adquirido no solamente en nuestro aprendizaje. El miedo lo adquirimos desde el vientre materno. Los miedos de la madre se transmiten al hijo. Los miedos transgeneracionales son bien difíciles de vencerlos. El miedo que sentía la tatarabuela sin saber por qué siente el tataranieto. El miedo y la ignorancia, entonces, son de los que más daño nos hacen, nos impiden avanzar. ¿Qué pasa cuando se estanca el agua? Se pudre. La emoción de miedo paraliza y anula la experiencia. A mayor experiencia, la oportunidad de los cambios es más amplia. Y solamente podemos entrar en la experiencia a través del conocimiento. Aprender a buscar la estabilidad en el momento real. Enfrentar la vida.
Cuando un consultante viene, por lo general, el consultante no viene por una situación actual. Viene por lo que pasó hace 20 años, hace 5, y a veces por más terapia y situaciones, la gente no se anima a dar el paso a vivir el tiempo real, es decir, el tiempo presente, el aquí y el ahora. Vivimos el presente. El futuro y el pasado están solamente en los archivos de la mente, ocupando espacios que pueden ocupar otro tipo de situaciones y de experiencias más positivas. La estabilidad tiene que ser aquí y ahora, en tiempo real. Y es esa fuerza la que nos permite enfrentar la vida. No tengamos miedo de meternos de lleno en la vida, nos dice el Dr. Bach. Estamos aquí para adquirir experiencia y conocimiento. Y poco aprenderemos si no nos enfrentamos a la realidad y ponemos todo nuestro empeño. Notemos que aquí también Bach nos pide nuestro esfuerzo, nuestra voluntad, nuestra disciplina, nuestro querer, meternos de lleno en la vida sin miedo, sin andar por los extremos, sino ocupar el camino de la mitad, el que nos pertenece. No vemos la verdad que hay tras la experiencia, nos cegamos. Y muchas consultantes, por ejemplo, vienen y no pueden ver qué es lo que pasó con la familia, cuál fue el impacto que nuestra conducta tuvo. No queremos ver que hay más allá. Nos ayuda mucho para mirar más allá, Chestnut Booth, y para salir del miedo, Mimulus. Hemos de ver con su debido tiempo cada flor. La ignorancia es el fracaso del aprendizaje. Negarnos a la verdad cuando se nos ofrece la oportunidad nos lleva a muchos actos equivocados, como los que solo pueden existir en las tinieblas. Las tinieblas son posibles cuando nos rodea la luz. Las tinieblas no son posibles cuando nos rodea la luz de la verdad. Bach propone que para acabar con la ignorancia no hay que temerle a la experiencia. Por eso nos dice, metámonos de lleno en la vida. Experimentemos lo que más podemos. No nos conformemos con ser observadores. Y una de las cosas que más dañan este principio y que nos alejan de la vida, realmente nos alejan de la vida, es la forma de vida en que estamos viviendo. Un hijo, un niño, un joven se conforma con los juegos de video. No está jugando él con su cuerpo físico, no está adquiriendo una experiencia. Está experimentando algo que está planificado que experimente. Fíjense en cómo los niños y los adolescentes ahora están tan alejados de la realidad. Dentro del confinamiento, si el espacio de la habitación del departamento no es muy grande, igual es el diálogo, es el escribir un cuento, es el hacer una pintura, es el ocupar cosas que están al alcance de absolutamente todos. Ayudemos a nuestros hijos a desarrollar la creatividad. A través de eso, el niño sale, el niño se encuentra, se conoce, se reconoce, se va a topar, se va a palpar, va a sentir que es un ser real. No nos acostumbremos solamente a que nos ayuden, a que nos den viendo la vida, a que nos den saboreando otra persona ajena a nosotros. Metámonos de lleno en la vida, metamos a nuestros hijos de lleno en la vida.
Los prejuicios y la falta de flexibilidad no permiten nuevos aprendizajes. Entonces el alma no crece, el alma sufre. Como consecuencia, el cuerpo enferma. Cada experiencia muestra una verdad más. Estamos en una encarnación evolutiva. No encarnamos y nos quedamos en el mismo puesto. Hemos perdido ese retorno. Y en la vida no hay que perder nada, peor aún en términos cósmicos. José, no sé si está por ahí, yo quisiera que me diga cuánto tiempo tengo. Sí, claro, doctora. No sé si podamos concluir ya esta última etapa, esta última idea, unos 10 minutos más y comenzamos enseguida con la ronda de preguntas. De acuerdo. Por favor, avíseme. Sí, sí, yo le aviso. En 10 minutos yo le aviso. Gracias, José. Gracias a usted. Entonces, bueno, la vida es como un día de colegio en relación a la eternidad del alma, la vida del cuerpo físico es como el día de un estudiante. Es importante obedecer el principio rector, ¿no? La intuición, la reencarnación evolutiva. La intuición es algo que vamos a desarrollarlo y que vamos a verlo más adelante. Es algo sumamente importante para sintonizarnos con la vida, para salir solamente de la razón que mide, que calcula, para ir más allá a la intuición. Acordémonos que intuición más conocimiento es lo que nos va a completar. Intuición no quiere decir alejarnos del conocimiento, inclusive el conocimiento científico. Al conocimiento científico, los grandes científicos han llegado a través de la intuición. La perfectibilidad nos hace sentir que tenemos un origen cósmico, un destino mayor, que la vida en la Tierra es un tránsito, pero que el alma no tiene límites. La vida espacio-temporal del ser humano en la Tierra está insertada al interior de un proceso de sucesivas encarnaciones, las que llevan ese sentido evolutivo. Este camino evolutivo es guiado por el alma. El cuarto principio es el de la armonía y la salud. Y dice que mientras nuestra alma y nuestra personalidad estén en armonía, todo es paz, felicidad y salud. Es un poco lo que ya hemos venido diciendo. Bach nos dice que cuando la personalidad se desvía de ese camino trazado por el alma, o bien por nuestros propios deseos mundanos o por la persuasión de otra persona, surge el conflicto. Ese conflicto es la raíz, causa de enfermedad y de infelicidad. Hay un tercer factor que todavía no lo hemos analizado y es la influencia de un tercero. La influencia, ¿cómo puede dañarnos la influencia de un tercero en nuestro propio camino del alma? Y muchas veces sin darnos cuenta podemos estar cayendo en eso. No importa cuál sea nuestro trabajo en el mundo, mientras hagamos ese trabajo particular, según los dictados del alma, todo está bien y podemos descansar seguros de que cualquiera que sea la posición en que nos encontramos, contiene las lecciones y experiencias necesarias para el momento de nuestra evolución y nos proporciona las mayores ventajas para el deseo de nuestro ser. Nos dijo el Dr. Bach en su libro Cúrese a usted mismo. Bach identificó 38 errores que causan desconexión con el centro sabio. Es decir, ¿cuál es ese centro sabio que Bach le llamaba? Es el alma universal o el creador de todas las cosas. La enfermedad, entonces él la va a situar como un aprendizaje y como una lección de vida. ¿Qué cura la enfermedad? Es corregir el error que invitó a la enfermedad. En su filosofía, Bach nos habla de lo que es el adulto moral, ese ser consciente y pensante que tenemos dentro de nosotros y es el que quiere corregir esos errores. Bach nos va a hablar de lo que son los 12 sanadores que veremos en su momento, cómo actúan en nosotros. Y Bach dio también a la enfermedad un valor educativo. Si no nos hemos educado de otra manera, si no hemos conocido y aprendido de otra forma, viene la enfermedad para educarnos.
Por eso es que el sufrimiento es correctivo, para destacar una lección. El error reaccionará contra nosotros mismos, de acuerdo a su naturaleza, para enseñarnos los efectos perniciosos, y de esta forma nos ayuda a darnos cuenta para que tengamos una lectura más aparente, más coherente con la realidad, con lo que es aquello que interiormente tenemos que aprender. La enfermedad no tiene existencia propia, sino que es parte de un contexto de cómo nosotros mismos hemos ido forjando en la vida y cómo la hemos ido adquiriendo. La persona que está enferma necesita de un cambio radical de dirección o de perspectiva frente a la vida. Necesita un nuevo aprendizaje. Muchas veces una enfermedad nos trae una nueva oportunidad. Yo conozco casos de gente que han salido de estados de inconsciencia, bueno, y los médicos saben más, 10 días, 30 días, y que se han dado cuenta en ese estado aparente de no conciencia que es lo que deben cambiar. Este cambio se produce solo después de haberse dado cuenta de que es lo que se debe cambiar. ¿Cómo soy? ¿Cómo debería ser? ¿Qué he alcanzado? ¿Qué debería haber alcanzado? ¿Cuál es mi comprensión y mi visión de la vida, de mi vida? ¿Cómo debería ser? Bueno, son todas esas preguntas interiores. ¿Cómo estoy utilizando mi tiempo? ¿Cómo estoy utilizando mi inteligencia, mi conocimiento? ¿La estoy utilizando bien? ¿La estoy desperdiciando? Hay voces que nos dicen, cambia, cambia, en realidad, mejora, deja el mal hábito, entra en la virtud. Pero no entendemos, no queremos hacer caso hasta que viene una enfermedad y nos golpea fuerte y nos hace notar que estábamos yéndonos a un despeñadero, no solamente para el cuerpo, sino para el alma. Y no se pueden perder las almas. ¿Cuándo nos recuperamos de la enfermedad? Cuando se ha dado el aprendizaje. Cuando se ha dado el aprendizaje, la enfermedad se va. Y los médicos nos hablan de casos increíbles, por ejemplo, de cáncer, cuando dicen textualmente, el cáncer toma un camino de retroceso. Hay un libro de un oncólogo que se llama La enfermedad como camino. Y es increíble los ejemplos reales que pone. Cuando el cáncer está tan avanzado y está inminente la cirugía, y le vuelven a hacer todas las placas y los exámenes, y ese cáncer ha desaparecido y no está. Y siguen los análisis y los exámenes y no lo encuentran. Y vámonos al último, el quinto principio, que es la unidad de todas las cosas. Y este es el paradigma sistémico del que hablamos al inicio, la unidad de todo. Y Bach nos dice, el creador de todas las cosas es amor. Todo aquello de lo que tenemos conciencia en su infinito número de formas es una manifestación de ese amor. Esa manifestación del amor va a estar en un guijarro o en un planeta, va a estar en un cosmos, en una vía láctea, o va a estar en una gotita de rocío. Ahí está la manifestación del amor. Pensar en nuestro Creador como un ser de amor benéfico y resplandeciente, de cuyo centro irán infinitos rayos en todas las direcciones, y que nosotros y todos aquellos, y todo de lo que tenemos conciencia, somos partículas que se encuentran al final de esos rayos. Esos rayos de luz, esas partículas están enviados para lograr experiencia y conocimiento. En última instancia, esos rayos han de retornar al gran centro. En este pensamiento, Bach nos da toda la vuelta a la vida individual, personal,
se desprende una chispa de ese sol central, ese rayo que somos y estamos aquí, que retornaremos al gran centro. Como también Bach nos da a entender la vida de las civilizaciones, de las eras, de las épocas, la vida de la humanidad. La humanidad en sí, el mundo se desprendió de una chispa de ese sol central como él nos visualiza y un día volverá al gran centro. Es decir, el mundo, la humanidad tiene su inicio y tiene su final. Y entonces como humanidad volvemos al gran centro siempre y cuando hemos aprendido y hemos evolucionado. Y si no, veamos a ver qué pasa. Y aunque a nosotros cada rayo nos parezca aparte y distinto, forma en realidad una parte de ese gran sol central. La separación es imposible, pues en cuanto se corta de su fuente, deja de existir. Así podemos entender un poco la imposibilidad que nos plantea la separación, pues aunque cada rayo pueda tener su individualidad, forma parte, sin embargo, de ese gran poder creativo central. Es una fuente inagotable de nacimiento de cada día de nueva creatividad y nosotros como un holograma que somos, estamos funcionando de la misma manera. ¿Quién piensa que ya vivió hoy lo que vivió ayer y que la vida qué aburrida que es y yo me voy al trabajo y tengo que hacer lo mismo? Dentro de la rutina hay que saber ver que cada cosa es nueva y que tiene un principio nuevo. Así cualquier acción contra nosotros mismos es una acción contra otros y está afectando a la totalidad. Esto puede causar la imperfección en una parte y que se va a ver reflejada en el todo, cuyas partículas necesitan y quieren llegar a la perfección en última instancia. Entonces, en la cosmovisión que tiene Bach, resume a la unidad esencial de todo lo creado. Uno igual a todo. Para Bach, ese todo es amor. Ese amor es el ser íntimo que nos habita y ese ser está fluyendo de la fuente que es Dios. No hay creador ni criatura. No hay dualidad. Hay unidad. Al no haber creador ni criatura, hay algo único que es la manifestación de la creación.